Una parábola que es muy llamativa. Y desde luego que el Señor, cuando la presentó, irritó a unos cuantos que se creían verdaderamente con autoridad, se creían realmente que todo lo sabían y les hizo ver realmente que no estaban reconociendo lo que Él era. Así que hemos estado estudiando parábolas en Lucas, volveremos en algún momento a Lucas, porque una de las cosas que siempre debemos de hacer es, por ejemplo, con las parábolas, ¿por qué las parábolas, estaba mirando un poco, por qué las parábolas se prestan a tantas interpretaciones? ¿Por qué las parábolas cada uno que predica saca una cosa diferente? ¿No fue un Señor, Jesucristo, quien la enseñó? ¿No, el Señor no tenía una enseñanza concreta que quería dar? Y muchas veces las parábolas son ilustraciones terrenales para enseñar verdades espirituales, pero sobre todo para contestar a un tema concreto que estaba ocurriendo en ese momento. Y debiéramos de preguntarnos por qué dijo esta parábola. Porque a veces miramos todos los elementos de la parábola y inventamos a veces un poco qué quiere decir, por ejemplo, la parábola del juez injusto y la viuda pobre. Pues el juez injusto, hombre, pues Dios no es injusto. Parece que la viuda pobre que va a pedirle al juez injusto, el juez injusto representa a Dios, la viuda pobre me representa a mí, entonces, cuidado. ¿Por qué? La misma parábola empieza diciendo, les enseñó una parábola para mostrarles la importancia de orar y no desmayar, de orar siempre y no desmayar. Ahora, cuando pones el énfasis en otros detalles de la parábola y no en lo que el Señor quería enseñar, te puedes desviar. Lo haremos, lo mostraré porque voy a seguir en los cultos de los jueves hablando de las parábolas, pero os mostraré, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué se presta tantas otras? La parábola del buen samaritano. ¿En qué era? El mismo Señor Jesucristo lo decía. Y en esta parábola, que vamos a ver ahora, es la parábola más dramática realmente y más poderosa, creo yo, de todas las parábolas que el Señor enseñó. De hecho, cuando la lees te quedas un poco sorprendido de cómo, con qué rigidez está hablando el Señor. Dice así en Mateo 22, versículo número 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. No era poca comida. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, enviando sus ejércitos. Destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntando a todos los que hallaron juntamente malos y buenos,
y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vi allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarles de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ya sé, Señor, que tú no juegas con la vida. Ya sé, Señor, que a ti no te da lo mismo la vida. Ya sé, Señor, que tú eres el autor de la vida y por lo tanto el diseñador, el que sostiene la vida y que un día pedirá cuentas a la vida. Señor, cada uno de los que estamos aquí, no estamos aquí por casualidad. Pero además, no solamente tiene que ver con nuestras propias vidas, sino con las vidas que rodean nuestra vida. Porque nadie vive ni muere para sí, sino que Él es y repercute en las vidas que le rodean. Señor, ayúdanos a poner los ojos en Cristo, a dejar a Cristo vivir, morar y hacer en nuestra vida conforme a su voluntad. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Háblanos, instrúyenos, sométenos, Señor, a tu santa voluntad y haznos siervos útiles en tus manos. Gracias por todo lo que haces por nosotros, que tú recibas toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta es la tercera parábola de esa trilogía de parábolas de juicio. El Señor Jesucristo aquí narra 3 parábolas que tienen que ver con juicio. Y esta es la tercera. Y el Señor Jesús dirige esta parábola a estos judíos religiosos que están a su alrededor, que están llenos de rencor y que están desafiando su autoridad. ¿Por qué dice esta parábola? Pues una de las razones es porque Él, a esos ciegos y a esos que no quieren ver, porque ciegos voluntarios, por supuesto, que no quieren ver, y a esos que tienen oídos pero no quieren oír, que con razón el Señor tenía que decir que tenga oídos, oiga, y a esos que no quieren creer la verdad, cuando el Señor tenía que decir una y otra vez, de cierto te digo, y está tratando de decir, es una verdad irrefutable, inmutable, y que se va a ejecutar fidedignamente. Así que el Señor les está diciendo, oye, presta atención a lo que te voy a decir. Dice en el capítulo 21, el versículo número 23, para ver realmente, siempre he dicho que quiero ver un texto en su contexto. Entonces, este texto que acabamos de leer es la respuesta o una de las 3 respuestas que el Señor da al capítulo 21, versículo 23. Capítulo 21, versículo 23. Aquel día vinieron a saduceos que dicen que no, tengo que ir para atrás. Ahora, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esa es la respuesta a esa pregunta. Y está tratando de mostrarles realmente. Él acaba ahora mismo de haber entrado en el templo, haber purificado el templo, haber limpiado el templo, haber echado a los ladrones del templo. Y digo ladrones porque el templo no es un lugar de comercio. La casa del Señor no es para hacer mercadería. De hecho, los seguidores del Señor Jesucristo, una de las cosas
que admiraban del Señor Jesucristo, porque que sepáis que todos los rabís, todos los filósofos, todos aquellos que disertaban, cobraban. Pero una de las cosas que admiraban del Señor Jesucristo, que enseñaba como ningún otro, y no cobraba por lo que enseñaba, que sanaba y curaba a la gente y no les pedía a cambio, oye, si no aportas, no tienes bendición de Dios, como vemos hoy en día en algunas falsas iglesias, algunos que predican de la prosperidad y que predican de que si tú no aportas, el Señor te bendice. Tanto pagas, tanto te bendice el Señor. Ya tuvimos reforma casi principalmente por ese tema. Tanto dinero quería sacar la iglesia establecida en aquel momento que tuvo que haber una protesta general. No fue el único tema, por supuesto, pero porque no se estaba teniendo la palabra de Dios como autoridad fidedigna. Pero aquí volvemos, ¿con qué autoridad? Y de alguna manera hoy se nos podría preguntar, ¿con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad predicas? ¿Con qué autoridad testificas? ¿Con qué autoridad haces lo que haces? Y te aseguro que mientras esa autoridad no venga directamente y acorde con la palabra del Señor, no tendrás verdadera autoridad. Así que el Señor Jesucristo está contestando a esta gente y realmente la contestación que le da a estos líderes religiosos, a estos incrédulos israelitas, que debería ser el pueblo más creyente del mundo, y tristemente vemos que en la historia han sido los que más les ha costado creer, junto con el pueblo gentil. Así que ¿quién queda excluido? Si los judíos y los gentiles son incrédulos, pues así vamos, realmente. Verdaderamente vemos que esta enseñanza tiene importancia para épocas posteriores, pero también para nosotros hoy en día, sin lugar a dudas, tiene para enseñarnos a nosotros. Durante 3 años el Señor Jesucristo ha estado predicando, ha estado enseñando el Evangelio del Reino, que incluía realmente proclamarse a sí mismo como Mesías, el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, eso significa que es Dios mismo, y también como el Salvador del mundo. Eso estaba siendo predicado, testificado y vivido por el Señor Jesucristo. Y sin embargo, había estado ofreciéndose y ofreciendo a todos el reino de Dios, y sin embargo su propio pueblo le rechazaba. Nos dice la palabra de Dios que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí que hubieron algunos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y eso es como empieza Juan, porque está diciendo, mira, vino al pueblo judío, vino al mundo, perdón, a los suyos vino, el mundo, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. O sea, ni el mundo ni el pueblo escogido de Israel. Más, ahora ya no hay que ser ni siquiera del mundo. Ahora es una persona que quiere creer y recibir. Esa es la condición. Esos son hechos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son. Así que el Señor Jesucristo trató muchas veces de ver que creyeran en Él, que le recibieran, pero realmente la gente le rechazó, menos un puñado de judíos. Y aunque Jesús siempre había sido popular con las masas donde quiera que ministraba, la aceptación que le daban en su mayor parte fue superficial y egoísta. Mira los miles que comieron del pan y de los peces multiplicados por el poder y el amor del Señor. ¿Y por qué le seguían? Aquí tenemos a alguien de quien podemos aprovecharnos. ¿Será posible? En medio del hambre, ¿tú te quieres aprovechar
del Señor en vez de darle las gracias y entregarle tu vida a Él? Pero cuando Él se apartó de ellos para que no le hicieran rey, ya le despreciaron. El gentío no solamente se asombraba de los milagros y la sanidad del Señor, sino que apreciaba, como os he dicho antes, que Jesús no les sacaba dinero, no se obtenía beneficio económico de ellos. Siempre estaba generosamente dándole. Cuando pensamos en la vida del Señor Jesucristo, Él daba mucho más de lo que nadie podría darle a Él. Daba sanidad, daba amor. De hecho, entre los 12, de alguna manera, ayudaban a los pobres. Y así, una y otra vez, vemos que el Señor Jesús se daba. Y viendo esto, cuando el pueblo se dio cuenta, al fin, del tipo de Mesías que era Jesucristo, y en especial que los planes del Señor Jesucristo no eran liberar a los judíos de Roma. Ese no era su plan, para nada. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, le rechazaron, le despreciaron, de tal manera que llegó hasta la cúspide de gritar un domingo: ¡Hosana! El hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Y pocos días después gritar: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡No le queremos! No cumple lo que a mí me apetece que cumpla. Y así vemos realmente cómo les fue. El Señor entonces les contó esta parábola. Esta parábola es la tercera. Ha tenido una parábola que ha estado hablando de la parábola de los dos hijos. Ha estado hablando también de la parábola de los labradores malvados, y ahora está hablando de la parábola de la fiesta de bodas. Y él está diciendo: el Señor ha venido a invitar, a ofrecer gratuitamente venir al reino de Dios, venir al banquete de Dios, venir a la mesa de Dios, venid a la casa de Dios, venid a disfrutar de Dios mismo, venid y seréis benditos del Dios Santo. Así es como enseñaba una y otra vez el Señor Jesucristo. Y les decía: no os turbéis, no tengáis miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les hablaba de esa invitación que tenía. Él mismo, hablando a Nicodemo, le decía la importancia de recibir ese amor de Dios que Dios ofrecía gratuitamente, aunque le costaba el precio más alto que se haya pagado nunca en la historia de la humanidad. Sangre pura y sin mancha y sin pecado. La sangre del Hijo de Dios. Esta invitación, el Señor les cuenta esta parábola para que vean: os estoy haciendo una invitación y la estáis rechazando. Dice en los versículos del 1 al 6 que vamos a ver que aquí hay 4 escenas, rápidamente, 4 escenas en las que el Señor muestra lo que hay. Rechazo a la invitación. Y lo vemos ahí, como rechazan esa invitación que Dios les da. Los describe y les dice que están preparados todo para el banquete. Personas que han sido invitadas previamente, han recibido su tarjeta de invitación, han contestado: sí, iremos, pero llega el momento de la boda y dice: no me apetece. ¿Será posible? ¿Puede ser que alguien escuche el Evangelio, le parezca muy interesante y cuando le dice: ven al Señor, dice: me lo voy a pensar? Pero estás perdido y te vas a morir ahogado. Quiero ser yo mismo, no quiero cambiar.
Ya. Y tristemente así es muchas veces. Quiero las bendiciones de Dios, pero quiero seguir disfrutando del mundo y del pecado del mundo y de lo que me ofrece el mundo y de lo que la carne le apetece. Y no estoy dispuesto a rendirme. No voy a dejarlo. Y así es. Le vemos ahí. Está hecha una fiesta. El rey hizo una fiesta para su hijo. No es cualquier cosa. Esta era la costumbre. No se habla de la novia en este momento. Y al hijo se le nombra solamente una vez. Pero el rey ha recibido la invitación del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Aquel que todos los reyes se doblarán su rodilla delante de él. Te está invitando a venir a su fiesta para que reconozcas al Hijo, para que te des cuenta que el Hijo va a ser el que va a reinar en el universo entero. Y sin embargo dice que los envió para que vinieran a los siervos. Y entonces no quisieron venir. Un acto de la voluntad. No quiero. El niño nace con esa naturaleza, pero tristemente lo peor que puede hacer es que se muera con esa naturaleza. Llegue a su vejez con esa naturaleza. No quiero, no quiero. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí está todo preparado. Hermano, hermana, ¿te has dado cuenta que cada culto es una invitación del Rey de Reyes a que vengas a la mesa del Señor? Cada culto es una oportunidad de reunirte con el Rey de Reyes y disfrutar de su fiesta, disfrutar de su banquete, disfrutar de su comida. Le dice a ellos, está la comida preparada. ¿Cuántos pastores hay que preparan comida para el domingo y sus miembros piensan que la playa es más importante, o piensan que el partido de fútbol es más importante, o piensan que su cansancio merece un descanso y tienen que pasar de la comida del Rey de Reyes? ¿Cuántas veces pensamos en nosotros mismos más que en aquel a quien un día le daremos cuenta? Hay algunos que dicen, la iglesia deberíamos ser cristocéntricos, pero ¿saben lo que se es cuando no se es cristocéntrico? Eso quizás es una palabra que me... Ombligocéntrico, eso es lo que somos muchos. Pensamos en mí mismo, en mi barriga, en mí, y todo gira alrededor de mi ombligo. Ay, ay, ay. La comida está preparada. Los animales están todos listos para el asado que van a comer. Como falta un argentino, no, como falte al asado no puede faltar ninguno. ¡Ay! ¿Cómo no vas a disfrutar de la comida tan especial que tiene preparada? Pero, ¿sabes? Algunos dicen que se te pudra ahí. Señor, no quiero tu comida. Quiero comer la comida, y no sé cómo se llama, la comida basura del mundo. Es eso. Es tan triste. Chucherías. Y el Señor manda a sus siervos y dice, insístele, dile, no te canses. Háblales a tiempo y fuera de tiempo. Y yo siempre me he preguntado, ese fuera de tiempo parece que no parece éticamente. El Señor dice, están a punto de morir. ¿Cómo que tienes que ver si le tiras el flotador o no le tiras el flotador al que se está ahogando a tiempo, fuera de tiempo? ¡Tíralo! Y así nos enseña la palabra de Dios, que hay muchos que están a punto de morir. Podéis leer los últimos versículos de Santiago, donde el Señor dice, y cualquiera que rescate un alma, salvará. Viene ahora a la mente, qué bueno es ese texto, y me hace mucho pensar de qué poco nosotros estamos muchas veces
Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si la verdad están perdidos, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántas invitaciones rechazadas? ¿Cuántas invitaciones que ciegamente no quieren aceptar? Pero tristemente el Señor dice, esos que han sido invitados serán castigados. Y me viene a la mente, porque no tenemos el tiempo de leerlo, van a ser castigados porque han rechazado el amor de Dios. ¿Sabes quién es el dueño de toda creación, de toda la creación? Dios. Dios tiene derecho en tu vida a exigirte y a pedirte. Dice en Génesis 6:3, Dios, hablando de la maldad del corazón del hombre y de la maldad de los hombres, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ese hombre que le rechaza, que no se cree que va a vivir siempre diciéndole, no. Dice, se acabará un día, ese momento. Las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados, dice, no eran dignos. ¿Quién es digno de ser invitado por el Rey de Reyes? Aquel que de verdad reconoce su indignidad. Ahí se empieza. Aquel que reconoce que en su indignidad necesita a alguien que sea digno y que el Padre verdaderamente aprecie. ¿Y sabes quién aprecia al Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al Hijo, Jesucristo. Ven en el nombre de Jesucristo. Porque si no, como dijo el Señor Jesús a Nicodemo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Así es. Pero el Padre tiene su plan. ¿Y sabes que en su plan puso sus ojos en ti? Y puso sus ojos en ti también. Y en cada uno de aquellos que hemos puesto nuestro corazón en las manos del Señor. Y dice, siervos, el trabajo no ha terminado. Seguid yendo a buscar otros invitados. Invitar a otros. Y ahora invitar a buenos y malos. No juzguéis quién es bueno ni quién es malo para venir. Yo, si tuviera que decir, yo era entre los malos. Era el jefe de una banda que iba dando palos por ahí por la calle. Sí. Y sin embargo, por la gracia de Dios, menos mal que no dijo solo bueno, si no yo no estaría aquí, por la gracia de Dios. Y él dijo, id y buscad buenos y malos, nuevos convidados, nos dice en versículo número 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Dicho sea de paso, y ya termino con la última, que tiene que ver con un intruso en medio de un banquete. Dios los castigó. En el año 70, todo Israel fue destruido. En el año 70, este castigo cayó sobre ese pueblo que rechazó la invitación que Dios les había dado. No tengo el tiempo, pero Josefo cuenta increíblemente 1.100.000 judíos fueron muertos y quemados incluso dentro del templo. Y tú dices, no hay ningún regocijo en eso, por supuesto que no, pero qué triste que teniendo al Hijo de Dios en su presencia, lo rechazaran hasta crucificarle. No tomará a Dios por inocente al culpable. Así es.
nuevos convidados. Dios ha ofrecido invitación y todo aquel que cree y le recibe tiene la bendición del Señor. Y estos siervos somos nosotros. Dice en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quién te queda? Mucho trabajo te queda por hacer. Pero siervo, sigue predicando a buenos y a malos, invitándolos al Señor, hablándoles del Señor, predicándoles del Señor. El apóstol Pablo lo hizo de una manera fabulosa y dice en Romanos 9, dice la palabra de Dios en Romanos 9, versículos 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. ¿Dónde hay gente que todavía no conoce a Cristo? Siervo, ve y lleva el Evangelio a toda criatura, sin hacer acepción de personas. Todos deben de escuchar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego también. Pero nos cuenta la parábola algo que llama mucho la atención. Un intruso en medio de una boda, de un banquete, que no tiene ropa. Dato curioso, ¿el intruso fue invitado? Pregunto, ¿el intruso fue invitado? Escuchad, invitar a todos. Estaba invitado. ¿Pero qué le pasó al intruso? El intruso, en esta época, todos venían con ropas de boda. Y generalmente, los soberanos, los reyes, los poderosos, si alguien era invitado y no tenía ropa de boda, se le daba y se le ofrecía ropa de boda. Hay que venir de traje, con camisa y corbata los domingos. Algunos han utilizado esto. Pero esa camisa y esa corbata la quiero ver en tu corazón. Esa falda y ese vestido que honra al Señor, los quiero ver en tu vida, en el sentido de que esa es la vestimenta que el Señor quiere. Una vestimenta de santidad, una vestimenta de justicia, una vestimenta en que se muestra el poder y el amor de Dios que ha transformado una vida. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura ya no se disfraza como el mundo para parecer el mundo. Ahora vive para la honra y gloria del Señor. Ahora viste de tal manera que cuando alguien le mira, dice, tu forma de hablar, tu forma de actuar y tu paso hacia atrás ante el pecado, me dice que tú tienes algo que yo no tengo. Dios quiera que sea así la obra de cada uno. Nunca hemos dictado la ropa que tiene que traer cada persona, pero desde luego siempre hemos dicho, venimos a presentarnos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Él no le va a dar igual cualquier ropa. Y aquí hubo uno que de repente se presentó y él le dice, hombre, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar vestido de boda? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado de opinión? Y eso bien lo saben todos los hermanos y personas que vienen a esta iglesia. No queremos dictar una manera de vestir. Queremos dictar lo que la Biblia dice en cómo debes vivir para la honra y gloria del Señor. Y espero que se refleje también, porque recuerda que por sus frutos los conoceréis y los frutos son los hechos y lo que mostramos realmente en nuestro corazón. Qué importante es que lo hagamos así. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a este Rey en la boda. Así que cada culto en la iglesia es una invitación a comer de la gran comida del gran Rey, el Hijo
del rey dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada día del Señor, el Señor tiene comida y la ha preparado y está cocinada y Dios quiere que tú vengas a comer. Cada oportunidad que tengamos en la iglesia. El Señor mismo dijo en una ocasión a sus discípulos, estando en Samaria, ahí en el pozo de Jacob, le preguntaron, ¿qué has comido? Y le dijo el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Qué es tu comida? ¿Qué es lo que estás comiendo? Ven a la invitación y come realmente de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber la voluntad del Señor mejor que en la presencia del Señor? Así que vamos a buscar en la palabra del Señor el alimento y la voluntad del Señor. Y por supuesto, esa vestimenta que el Señor quiere para ti, el Señor la ha preparado de una manera muy especial. Y tengo que leer un versículo, Apocalipsis 3, y solamente leo esto y así acabo todo lo que quería decir. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabes cómo vas a vencer? Echa tú en los brazos del vencedor, Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando tú confías en Él, el Señor dice, ahora eres salvo, túnica blanca, nueva y resplandeciente, para presentarte en el banquete de las bodas del Cordero y disfrutar eternamente con el Señor. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a honrarte y glorificarte.